Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Estamos reunidos para realizar hoy la lección número 15 de un curso de milagros. 16 de un curso de milagros, sí, perdón. 16 de un curso de milagros. Les damos la bienvenida. Andreita. Lección 16. No tengo pensamientos neutros. 1. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de que tus pensamientos no tienen ningún efecto. Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. En esto no hay excepciones. Los pensamientos no son ni grandes ni pequeños, ni poderosos ni débiles. Son simplemente verdaderos o falsos. Aquellos que son verdaderos crean a su semejanza. Aquellos que son falsos fabrican a la suya. 2. No hay concepto más autocontradictorio que el de pensamientos futiles. Difícilmente se puede calificar de fútil a lo que da origen a la percepción de todo un mundo. Cada pensamiento que tienes contribuye a la verdad o a la ilusión. O bien extiende la verdad, o bien multiplica las ilusiones. Ciertamente puedes multiplicar lo que no es nada, pero no por ello lo estarás extendiendo. 3. Además de reconocer que los pensamientos no son nunca futiles, la salvación requiere que también reconozcas que cada pensamiento que tienes acarrea paz o guerra, amor o miedo. Un resultado neutral es imposible porque es imposible que haya pensamientos neutros. Hay tal tentación de descartar los pensamientos atemorizantes por considerárseles irrelevantes, triviales e inmerecedores de que uno se ocupe de ellos, que es esencial que los reconozcas a todos como igualmente destructivos, aunque también como igualmente irreales. Practicaremos con esta idea de muchas formas antes de que realmente la llegues a entender. Al aplicar la idea de hoy, escudriña tu mente con los ojos cerrados durante 1 minuto más o menos, esforzándote al máximo por no pasar por alto ningún pensamiento insignificante que tienda a eludir tu búsqueda. Esto te resultará bastante difícil hasta que te acostumbres a ello. Descubrirás que todavía te resulta difícil no hacer distinciones artificiales. Cualquier pensamiento que se te ocurra, independientemente de las cualidades que le asignes, es un sujeto adecuado para aplicarle la idea de hoy. Durante las sesiones de práctica, repite primero la idea para tus adentros y luego, a medida que cada pensamiento cruce tu mente, manténlo en tu conciencia mientras te dices a ti mismo: este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro. Este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro. Como de costumbre, usa la idea de hoy cada vez que notes algún pensamiento en particular que te produzca desasosiego. Sugerimos a este fin la siguiente variación de la idea: este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro porque no tengo pensamientos neutros. 6. Se recomiendan 4 o 5 sesiones de práctica, en caso de que te resulten relativamente fáciles. De experimentar tensión, 3 serán suficientes. La duración del ejercicio debe reducirse a sí mismo si experimentas cualquier sensación de incomodidad. Muchas gracias. Bueno, y otra vez les damos la bienvenida. Muy buenas noches. Vamos a colocar nuestra habitual invocación. Estoy aquí.
representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir, ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Bueno. Lección 16. Vamos a ir párrafo a párrafo. La idea... muchísimas gracias, Gabriela, tienes razón. Es cierto. Sí. Esta es la lección número 16 de un curso de milagros. Gracias por esa anotación porque sí parece que la paso por alto. Es importante. Vamos a tenerlo en cuenta. Gracias. Lección 16. No tengo pensamientos neutros. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de que tus pensamientos no tienen ningún efecto. Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. En esto no hay excepciones. Los pensamientos no son ni grandes ni pequeños, ni poderosos ni débiles. Son simplemente verdaderos o falsos. Aquellos que son verdaderos crean a su semejanza. Aquellos que son falsos fabrican a la suya. Bueno, este párrafo nos lleva a una parte bien interesante y ya empieza a hablarnos de que nuestros pensamientos podrían dividirse en dos, clasificarse en dos formas distintas, los verdaderos y los falsos. Sí. Los falsos fabrican, los verdaderos crean, que fue más o menos tú ayer nos ayudabas con esa acotación o la diferencia entre fabricar y crear. En el curso de milagros la fabricación es todo lo que proyectamos. Allí se habla de fabricación, tal como nos lo explicaba Andreita Se ayer. escucha mal. No sé si solamente es Margarita Aguirre quien tiene dificultades con el sonido. De pronto nos pueden decir si se está escuchando bien. Gracias. ¿Cómo lo escuchan para si saber nos acercamos un si poco nos tenemos más? que acercar un poco? Bueno, si vamos quieres, siguiendo. continúo. Entonces la situación es que aquí ya empieza a hablarnos de esas dos clasificaciones, pero además nos dice que se escucha fuerte y claro, gracias. Además nos dice que nuestros pensamientos están produciendo algo. Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos y en esto no hay excepciones. Cuando los que están ya leyendo el texto van a encontrar cómo Jesús nos dice que de hecho Él no hace nada, o sea, el miedo Él no nos lo puede quitar, sino que lo tenemos que entregar, porque precisamente Él respeta el poder de nuestros pensamientos. Si es posible hablar de que alguna de las cualidades del Hijo de Dios pudiera ser más que otra, digamos que la más representativa en este mundo es la libertad. Fuimos creados tan libres que se nos dio la posibilidad, la libertad de fabricar este mundo, aún siendo ilusorio. La cuestión es que tenemos esa libertad también porque sencillamente
no podemos separarnos de nuestra fuente, no podemos dejar de ser amor, no podemos dejar esa cualidad de crear que solamente la tenemos con nuestro Padre. Aquí solo fabricamos, en el cielo creamos. Entonces me pareció interesante, y además lo otro que destacaría es que nos dice que es uno de los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de que los pensamientos no tienen efecto. Tienen efecto, nos dice la lección. Bueno, como vemos, todas las lecciones vienen como enlazadas unas a otras. Bueno, antes de comentar, quiero decirles que Sergio no estará hoy en la transmisión porque tiene unos compromisos, entonces no nos va a acompañar en esta noche en cuerpo, pero sí en espíritu. Bueno, entonces, retomando la idea, no tengo pensamientos neutros, es una idea que se relaciona con la de ayer, que dice que mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Así que pensemos en este momento, pensemos pensamientos. O sea, pensemos qué es lo que pensamos y veamos que todo el tiempo estamos en función de los pensamientos. Todo el tiempo vienen a nuestra mente imágenes, ¿sí? Si cerramos los ojos, vienen imágenes de todas maneras. Si estamos dormidos, vienen imágenes. Y esos pensamientos parece que no cesan. Ahora el curso nos está hablando de que hay dos tipos de pensamiento. Entonces es importante comenzar a diferenciar, porque antes no teníamos como esa noción del tipo de pensamientos. Simplemente los encasillábamos como pensamientos buenos o malos. Pero lo bueno y lo malo en el mundo de la ilusión es relativo, porque lo que es bueno para mí puede no serlo para otra persona. Lo que es malo para mí, para mi cultura, puede que no lo sea para otra. Y así pues tendríamos muchos ejemplos que poner aquí. Pero lo importante es que ahora con esta lección, sumada a la lectura del libro, nos comenzamos a dar cuenta de que existen unos pensamientos que son verdaderos y unos pensamientos que son falsos. Y ayer lo hablábamos así y tú ya lo acabas de confirmar y volvemos a reiterarlo. Los pensamientos, ¿cómo sé que estoy pensando pensamientos verdaderos? Es una buena pregunta. ¿Cómo sé que estoy pensando pensamientos falsos? Bueno, hay una forma muy fácil. Por favor, cierra los ojos y deja que llegue una imagen a ti, a tu pensamiento, la que sea. Listo. Llegó esa imagen a tu pensamiento. Seguramente hay un juicio allí acerca de esto. Pero entonces, ¿cómo hacemos para saber que es verdadero? Pues porque nos da paz. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es falso? Porque no nos da paz. Ahora, ¿cuántos pensamientos tenemos al día? ¿Y cuántos de esos pensamientos nos dan paz? Es la pregunta. ¿Sí? Porque hay una vocecita, parece que hay una vocecita que nos habla incesantemente todo el tiempo y ni siquiera cuando estamos dormidos se calla. Esa voz parece que es la de esos pensamientos que fabricamos. Esa voz parece que es la de esos pensamientos que yo mismo me recreo desde el miedo. Parece que vivimos en el miedo entonces, porque si los pensamientos que pienso no me dan paz, quiere decir que estoy viviendo en el miedo y quiere decir que estoy en la falsedad de los pensamientos. Los únicos pensamientos verdaderos son los pensamientos amorosos y por ende los que me dan paz. Entonces vamos a comenzar a identificarlos y durante el día podemos comenzar a mirarnos y a observarnos. Bueno, ¿este pensamiento es de paz o este pensamiento es de miedo? Y ya sabemos que miedo es todo lo opuesto al amor. Como lo quieras llamar, como lo quieras catalogar y como lo quieras clasificar. Pero el curso es muy claro al decirnos que todo lo que no es amoroso es miedo. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿quieres que lea el segundo?
Sí, por favor, porque se está complementando. Bueno, no hay concepto más autocontradictorio que el de pensamientos futiles. Difícilmente se puede calificar de fútil a lo que da origen a la percepción de todo un mundo. Cada pensamiento que tienes contribuye a la verdad o a la ilusión. O bien extiende la verdad o bien multiplica las ilusiones. Ciertamente puedes multiplicar lo que no es nada, pero no por ello estarás extendiendo. Me gustaría instarles de nuevo a que se tomen el tiempo que puedan, en la medida que puedan y que les sea cómodo, de comenzar a leer el texto, porque aquí estamos ya metiendo nuevos conceptos. Estoy recordando cómo te gusta a ti, Andreita, a veces analizar el párrafo. Claro, como tú estás leyendo en este momento, tuve yo la oportunidad de hacerlo así. Mira cómo nos está hablando ahorita acerca de, ya nos habló de la creación y la fabricación en el primer párrafo, y en este ya empieza a hablarme acerca de la extensión en contraposición a la proyección, ¿no? Sí. Entonces, cuando el curso nos habla de las dos diferencias, bueno, ya estamos viendo que aquí ya se están marcando diferencias. Recordemos que en el mundo real, en el cielo, en el reino de los cielos, en el reino, no hay ninguna diferencia, no existen diferencias porque todo es amor, o sea, todos los pensamientos son amorosos. Aquí, en el momento que nos creemos que podemos estar separados de la fuente, hacemos esta fabricación. Por allí vi una pregunta interesante: ¿pensamiento es igual a imagen? No. Precisamente aquí nos está intentando explicar la lección que nuestros pensamientos son tan poderosos. Bueno, listo, sí, perfecto. La anterior lección, gracias. O sea, la anterior lección nos dice: mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Las imágenes son lo que fabrico. Los pensamientos fabrican esas imágenes. Nosotros hacemos esa diferencia, pero gracias, porque el mismo curso nos dice que todo es mente. Es decir, nosotros estamos viendo un objeto. Yo estoy viendo un cuadro, estoy viendo este libro, estoy viendo este plástico. Nosotros lo estamos viendo como objetos, como la parte física, pero resulta que en realidad no son otra cosa que proyecciones de la mente. Todo es mente. Esto está aquí porque lo hemos proyectado. No, pero espérate, ¿cómo que proyectado? Si es que esto alguien lo hizo, alguien fue y cortó un árbol, todo ese es el proceso precisamente de lo que la ilusión muestra para poder llegar a un por qué está aparentemente un objeto aquí. Pero todo depende de nuestra proyección. No es que tú, porque el otro día alguien me hacía en un programa de televisión donde hablaban de la proyección y percepción, hacía esta acotación: espérate, porque si yo soy el que proyecto esa silla, entonces si yo me muero, esa silla se desvanecería. No. La proyección no es que tú al mirar allí se formó esa silla. Es todo un sistema de pensamiento, es toda la mente del Hijo de Dios poderosa. Y ahorita veremos más adelante, quiero leerles algo donde Jesús afirma que la mente es poderosa. Toda la mente del Hijo de Dios en el sistema de pensamiento llamado ego es la que proyectó este mundo. Lo que pasa es que nosotros hacemos de la mente del Hijo de Dios que quiso verse separada. Entonces tomamos la responsabilidad. Eso es lo que está haciendo el curso, llevarnos a la responsabilidad. Todo lo que ves es responsabilidad tuya. Todo lo que vives es responsabilidad tuya. Hay una oración incluso muy bonita que ya llegaremos en un momento a ver. Pero allí es donde estamos proyectando nuestros pensamientos. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Todo es mente. Dale. Es que hay una forma útil de explicar esto, porque cuando hablamos de la proyección de la mente, entonces me siento como un individuo proyectando como una película desde mi mente hacia el exterior. Entonces cuando Carlitos dice que es la mente colectiva, porque recordemos que somos una sola mente y parece que estamos aquí como individuos en la ilusión, pero bueno, dice acá Krishna que es un poco complicado de entender. Vamos a hacerlo como lo hemos hecho con los niños, porque ustedes saben que también hay curso de milagros para niños y el curso emplea los mismos conceptos de una manera más sencilla y a veces parece útil también para los adultos. Entonces, ¿cómo lo hemos explicado para los niños? Es un rompecabezas
Ustedes saben que el rompecabezas tiene varias fichas, pero solamente el rompecabezas cobra sentido cuando está completamente armado. Cada fichita, o sea, el rompecabezas completo sería la mente unificada. Cada ficha del rompecabezas sería un aspecto de la mente, ¿sí? Y eso eres tú. En la ilusión eres un aspecto de la mente. Bueno, aquí parecemos individuos, personas separadas por una barrera de piel, pero lo que somos en verdad no es esto, no es este cuerpo, es una mente, es un pedacito de la mente, y mi función es sanar ese pedacito de la mente que me corresponde. ¿Para qué? Para poderle dar sentido a ese gran rompecabezas. Hay otra forma de explicarlo, y es con las gotas de agua en un océano. Yo no puedo separar las gotas del océano. El océano es en sí lo que es, y cada gotica hace parte de ese gran océano. El océano sería la gran mente y cada gota seríamos nosotros, ¿sí? Entonces cuando Carlitos habla de la proyección se refiere precisamente a eso, a que puede que cada aspecto de la mente está proyectando, sí, pero esas proyecciones generalmente son colectivas. Por eso hablamos de un ego colectivo. Y aunque es mi responsabilidad, eso abarca absolutamente a todo y a todos. Por eso es que cuando yo sano, no sano yo, sanamos todos. Y por eso es que cuando yo proyecto erróneamente, no proyecto solo sobre mí, proyecto sobre todos. Y aquí el curso, en este párrafo, en este excelente párrafo, y perdón que use el calificativo, pero me parece que dice acá una frase entre comillas que es supremamente importante durante todo el curso, y es pensamientos futiles, ¿sí? ¿Y a qué se refiere ese término fútil? A que es insignificante, y quiero que hagamos el ejercicio. Ya lo hicimos al principio. Piensa un pensamiento, cierra los ojos y deja que esa imagen llegue a ti, la que sea. Trata de no juzgarla. Trata de no juzgarla. Ahora, ¿es del miedo o es del amor? Clasifícala. Ya vamos avanzando. Ya sabemos que esos pensamientos tienen un poder, ¿sí? Y aquello a lo que tú le das poder es lo que tú magnificas. Aquí dice, lo multiplicas, ¿sí? Si es un pensamiento de miedo, lo multiplicas. Carlos, hoy vi en las noticias, bueno, yo no veo noticias, pero quienes ven noticias, entonces vamos a hacer un ejemplo. Carlos, hoy vi en las noticias que mataron a un señor por robarlo. Eso es el típico ejemplo, ¿no? Eso es lo que vemos todos los días en los noticieros mundiales. Carlos, yo estoy multiplicando ese pensamiento con Carlos. ¿Qué estoy haciendo? Reforzando. Estoy reforzando la idea de ese pensamiento. Carlos, a su vez, entonces responde a ese pensamiento de miedo y lo vamos multiplicando, ¿sí? Ahora Carlos va y cuenta la misma idea a otro aspecto de la mente. Oye, atracaron a alguien y lo mataron por robarlo, ¿sí? Entonces, veamos también la responsabilidad de lo que estamos multiplicando. ¿A qué le estamos dando poder? ¿Sí? ¿Cuánto poder le estamos dando a ese tipo de pensamientos? Y alguien aquí nos preguntó hace un ratico que cómo hago entonces yo para cambiar esos pensamientos. Dice Instante Santo, ¿cómo se puede eliminar esos pensamientos de miedo y que no traen paz? Bueno, primero estamos haciendo el primer paso, es identificar que yo tengo pensamientos o que son verdaderos o que son falsos, ¿sí? Y segundo, al ya reconocerlos, al hacer conciencia también de qué es lo que estoy pensando, de cómo está basado y estructurado mi pensamiento, si está estructurado en el miedo, si cada imagen que llega a mi mente es una imagen de miedo, disfrazada de cualquier otra emoción, como la quieras llamar. Es que mi mamá está enferma, es que le robaron a fulanito, es que no tengo trabajo, es que no tengo dinero, es que bla, bla, bla. Y toda la carreta de esa voz que yo les mencionaba ahora, esa voz incesante que no para, que es la del ego, que te alimenta todo el tiempo de lo mismo, de miedo, de miedo. Entonces, claro, ¿yo qué estoy haciendo? Multiplicando el miedo.
Entonces, una vez identificados esos pensamientos y una vez, digamos, el tener la conciencia de ellos, pues nos permite ver esa posibilidad de la llave. Sí, no tengo la llave aquí hoy, pero la llave la tenemos siempre, que es la llave del perdón. Simplemente pues es un símbolo la llave, pero ya sabemos que es la llave del perdón. ¿Cómo me puedo entonces deshacer de esos pensamientos de miedo? Perdonando, y el curso lo que nos está enseñando a través de todas estas lecciones iniciales es precisamente eso, cómo perdonar. Y para aprender cómo perdonar es necesario hacer todo este reconocimiento de estas ideas que hemos venido estudiando y practicando en las primeras 16 lecciones, que nos dicen: lo que ves no significa, los pensamientos, solo le das el significado que tiene para ti. Sí, ¿por qué? Porque reconocer eso en un principio, cuando estamos tan entrenados en el pensamiento egoico, resulta de choque, a veces resulta difícil. Y la inversión de pensamiento es lo que nos quiere mostrar estas lecciones. Pero para poder invertir el pensamiento te tiene que demostrar cómo es que estás pensando. ¿Cómo estás pensando? ¿Te estás dando cuenta de qué es lo que piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Tienes miedo o estás lleno de amor? ¿Estás multiplicando y reforzando el miedo o estás extendiendo el amor? Entonces, aquí estamos aprendiendo a perdonar y ya sabemos que la única manera de eliminar esos pensamientos es a través del perdón, que es lo que nos va a enseñar el curso a través de todas las lecciones y a través del estudio del texto del manual para el maestro del canto de la oración. Me gustaría también aportar gracias Andreita, está muy bien explicado. Me gustaría aportar a esa misma pregunta que está haciendo Instante Santo, y es lo siguiente. Recordemos que en los principios de los milagros nos dice que un milagro es una cadena eslabonada de perdón, que es la expiación. La expiación es una cadena eslabonada de perdón. Y el milagro viene con el perdón. Te invito a que busques en el capítulo 2 y epígrafe 7 del texto, capítulo 2, epígrafe 7, donde nos explica muy bien acerca de lo que Jesús mismo lo explica facilísimo. No hay quien lo pueda explicar mejor. Y es así, causa y efecto. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Capítulo 2:7. Ya lo tenía también. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría que yo menospreciase el poder de tus pensamientos. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Primero, entonces, ¿cómo te libras del miedo? Con una mentalidad milagrosa. ¿Y eso qué significa? Veamos qué sigue diciendo. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Tenemos que estar vigilando nuestra mente, y a eso nos lleva este curso. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos, a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. O sea, yo puedo recibir un milagro. El milagro desplaza el miedo. Ya vamos a ver que nos lo dice así. El milagro desplaza el miedo. Pero si yo sigo todavía cultivando los pensamientos de miedo por no entregarlos al perdón, entonces esos pensamientos volverán. ¿Y qué tendré que volver a pedir? Otro milagro. Y volverán. ¿Y qué tendré que pedir? Otro milagro para que se me quite del miedo. ¿Qué es lo que debo hacer? Estar vigilando mi mente para evitar que los pensamientos de miedo entren allí y de inmediato entregarlos. Esa es la forma de liberarse del miedo. No lo hace Jesús. Ni siquiera Jesús te va a quitar el miedo. Necesitas utilizar el milagro.
y el milagro llegas a él gracias a la expiación, gracias a una cadena eslabonada de perdón. Bien, terminemos este pedacito. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Mira cómo nos lo está explicando, ayudándonos a explicar esta lección. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, imagínate, tampoco serías libre de elegir el otro. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros no somos víctimas de nuestros pensamientos. Lo somos si solamente los acariciamos a ellos. Pero si dejamos de pensar de la forma errada, entonces de inmediato vamos a poder estar con los pensamientos del Espíritu Santo. ¿Te has sentido temeroso? Mira, aquí es donde dice instante santo lo que yo te digo. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. ¿Por qué está diciendo que cómo así temporalmente? Porque viene diciéndome que estoy acostumbrado a pensar con pensamientos de miedo. El milagro debería ser lo suficientemente eficiente, y de hecho lo es, para quitarte el miedo. Pero si no te continúas cultivando tu mente para decirle no a los pensamientos de miedo, volverán. Y cada rato tendrás que estar pidiendo un milagro para eso. Y el obrador de milagros no está para estar pidiendo milagros para sí mismo cada rato, porque no vigila su mente. El obrador de milagros está para pedir un pensamiento, un milagro, aceptarlo, quedarse con él consistentemente y poder entonces ahora sí entregar ese milagro a sus hermanos para que se beneficien de él. Exactamente. Bueno, Carlito, ¿sabes qué pasa aquí? Que me llega una idea, y es que a veces nosotros, como nos sentíamos individuos, como nos pensábamos como individuos separados, entonces decíamos, no, lo que yo estoy pensando no afecta en nada, no, lo que yo pienso no tiene nada que ver con él no sabe lo que yo estoy pensando, no, esto es mío. Y el curso nos dice que no existen pensamientos privados. Entonces, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Porque todo lo que piensas tiene un efecto sobre la gran mente colectiva. ¿Qué decides pensar? ¿Decides pensar amorosamente o decides pensar desde el miedo? Porque todo lo que pensamos no es fútil. Todo tiene efecto, todo tiene una consecuencia. Y mira, yo también traía separado el párrafo anterior. Alguien preguntó que cuál capítulo estabas leyendo. Capítulo 2, epígrafe 7. El epígrafe son los causa números romanos. Efecto. Epígrafe 7, causa y efecto. Por si lo puedes ver acá. 7, causa, ahí está invertido, pero bueno, 7, causa y efecto, capítulo 2. Y yo traía listo entonces también el párrafo anterior a ese. Capítulo 2, el 6, ¿sí? Miedo y conflicto, epígrafe 6. Y mira lo que dicen. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar, o sea, lo que llama el curso la pequeña dosis de buena voluntad, para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos, oiga esto, son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente, y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, para Instante Santo, que también lo preguntó, hay algunas cosas que debes comprender, y las debes comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, la mente nunca duerme. Así que cuando pensamos que nos vamos al sueño nocturno, que nos acostamos en la camita y que cerramos los ojos y que parece que perdiéramos la conciencia, no es así. La mente sigue despierta, la mente jamás duerme y tiene un poder increíble. Está creando continuamente la mente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas.
Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Imagínate. Wow, este párrafo es increíble. Tenemos todo el poder y no lo utilizamos. Tenemos todo el poder de fabricar o de crear, y ya sabemos la diferencia. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. No, Carlitos, lo que yo pienso es mío, se queda conmigo y no afecta a nada, ni toca nada, ni tiene efecto sobre nada. Eso era lo que creíamos. Aquí se nos está diciendo no. Y todo lo que tú piensas tiene un efecto. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Y por eso no es de extrañarnos que sigamos multiplicando ese tipo de experiencias. Yo tengo miedo, yo tengo una compañera que tiene miedo de las lagartijas y se las encuentra en todas partes. Yo no tengo miedo de las lagartijas, escasamente las veo, pero aquello a lo que tú le temes, pues lo multiplicas, sencillamente porque le estás dando poder, y tu vida va a girar en torno a esos miedos. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué estoy viviendo esta misma experiencia una y otra vez? Pues respuesta, porque tienes miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque estás en el pensamiento errado. ¿Por qué estás en el pensamiento errado? Porque no estás eligiendo lo contrario. Porque tenemos que invertir el pensamiento. Porque por eso es que parece que estamos en esta ilusión. Porque elegimos equivocadamente. De lo contrario, no estaríamos aquí. Así es. Bueno. ¿Seguimos con esto? Además de reconocer que los pensamientos no son nunca fútiles, la salvación requiere que también reconozcas que cada pensamiento que tienes acarrea paz o guerra, amor o miedo. Un resultado neutral es imposible, porque es imposible que haya pensamientos neutros. Hay tal tentación de descartar los pensamientos atemorizantes por considerárseles irrelevantes, triviales e inmerecedores de que uno se ocupe de ellos, que es esencial que los reconozcas a todos como igualmente destructivos, aunque también como igualmente irreales. Practicaremos con esta idea de muchas formas antes de que realmente la llegues a entender. Bueno, quiero empezar por esa última parte. Recuerden, no nos preocupemos porque es que no la comprendo. Tranquilo, que se va a ir repitiendo esta idea. Porque la parte de no tener pensamientos neutros la meditamos a veces mucho, ¿no? Cuando nos dicen, le preguntamos a alguien, ¿en qué estás pensando? En nada. Y entonces no, pues bueno, sí, ya uno sabe que alguna cosa por allí, como lo decías tú, de pronto esté pensando en cualquier tontería. Entonces yo digo, no, en nada, en realidad no estaba pensando en nada, estaba pensando en ver el aire como pasa, cosas sin importancia. No hay nada sin importancia, nos está diciendo el curso, que tengamos en cuenta esa parte. Y dice esto tan importantísimo: la salvación requiere que reconozcas que cada pensamiento que tienes acarrea paz o guerra, amor o miedo. Acabamos de leerlos, nuestros pensamientos de miedo o pensamientos de amor generarán precisamente eso, miedo o amor. Hay una cuestión interesantísima y es esa palabra que me gustaría volver a ella con esto, y es la parte de extender y la parte de la proyección. Con la proyección yo reflejo en el mundo mis pensamientos. Allí por eso nos dice, todo pensamiento produce forma en algún lugar. Y sí, como lo dices tú, refuerzo el sistema en mí, pero con la extensión yo no proyecto, con la extensión yo llevo el amor a la mente uno. Esa es la diferencia. Por eso es que estamos asegurados, por eso es que el reino está asegurado, y nos dice el curso, el reino está asegurado y el ego no prevalecerá contra él. Porque resulta que desde el sistema de pensamiento del ego, mis pensamientos, como son irreales, que acabamos de ver, no pueden afectar la mente del Hijo de Dios. No hay forma de que le arrebatemos a Dios el reino, no hay forma de que podamos meternos allí en la eternidad y destruirla y hacer algún daño, alguna mella, ni siquiera en nuestro propio ser, el Cristo. No hay manera, este es un sueño y nada más.
Pero en este sueño, al proyectar, resultamos siendo víctimas, entre comillas, los creadores de nuestro propio pensamiento. Pero al extender con el Espíritu Santo, sanamos. Es donde el pensamiento del amor se extiende, se va más allá. Nada más piensa en lo que significa la palabra de extender. Piensa en una sábana que lanzas. Mientras que con la sábana, si yo proyectara ese pensamiento, la sábana fuera un pensamiento, para proyectar, yo tendría que coger esa sábana y hacerle una bolita y tirarla para que quede allá, la proyección. Pero la extensión significa abrir la sábana, que extienda, que llegue a otros. Eso es lo que pasa, y la diferencia entre ambas cosas. El amor siempre se extenderá, siempre llegará más allá de lo que ni siquiera podamos imaginar, porque tampoco el curso nos dice hasta qué punto llega, solo nos dice que son infinitos los pensamientos del amor. En algunas de las lecciones nos dice que pueden incluso beneficiar a personas que aparentemente en la ilusión estén muy lejos en distancia y en tiempo de nosotros. Y esa es una bonita reflexión al respecto, me parece. O sea, no es una reflexión mía, es una reflexión de Jesús que estoy resaltando. Eso es lo que dice él. Entonces, por eso me parece tan bonito que nos llegue a este punto, porque es lo que él nos explica de lo que es la extensión y la proyección. Y nuestros pensamientos amorosos siempre llegarán y beneficiarán más. De eso se trata. Incluso ahorita que estábamos viendo esa parte donde leíamos lo que es el milagro. Aquel que puede reconocerse a sí mismo como el Hijo de Dios y reconocer en su hermano eso, es con el pensamiento con lo que sana. Y por eso el milagro es la curación en la mente, que la mente sane, para que de inmediato todo lo demás se despliegue. Oye, ¿tú qué tienes ese juicio allí, o que tenías ese juicio allí en contra de tu hermano, que decías que no lo juzgabas, pero lo hacías solo en tu mente? Quiero preguntarte, ¿tú que juzgas al asesino, cuántas veces has asesinado en tu mente? ¿Sí? ¿Tú que juzgas a quien roba, cuántas veces lo has hecho en tu mente? ¿Sí? ¿Cómo estás reforzando todas esas comportamientos al pensarlos? ¿Y de qué manera le estás quitando, o crees estarle quitando, el efecto que realmente tiene? Porque te parece pequeño, porque tú consideras que el hecho de pensarlo es diferente al que parece que lo hace. ¿Cuántas veces has sentido esa rabia que tú dices, no puedo con ella, no puedo con ella, y literalmente hierve la sangre y literalmente sientes que el cuerpo se altera? ¿Y crees que esto no tiene efecto? ¿Tú crees que esto no tiene efecto? ¿O cuántas veces has mirado mal a tu vecino porque no te parece algo de él? ¿Tú crees que esto no tiene efecto? Y como nos dijo Esti, qué gran responsabilidad de esas imágenes y de esos pensamientos que pienso. Y a partir de este momento no podemos darnos el permiso de seguir pensando así. Y si por alguna razón se nos cuelan esos pensamientos, otra vez volvemos a rectificar y volvemos a hacer la pausa y volvamos a comenzar, porque ya sabemos que no hay pensamientos futiles y que todos, como dice el curso, no hay disgusto pequeño, todos perturban mi paz mental por igual. Entonces, el que maten en la televisión, el que roben al Señor en la calle y yo esté viéndolo, te quita la paz tanto como ese pensamiento de odio que llevas en contra de lo que sea, del gobierno, del político, del panadero, de tu compañero de trabajo, de ti mismo, de nosotros mismos. Muy buen punto. Entonces, además recordemos que nosotros mismos somos todo. O sea, yo soy tú eres yo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es comenzar a experimentarlo. Correcto. Y eso es lo que pasa con el curso. Cuando tú empiezas a practicar, empiezas a sentirte unido a lo otro
y al otro, al que parece otro, pero eres tú mismo. Entonces tengamos cuidado con esos pensamientos, asumamos la responsabilidad de lo que pensamos y comencemos a invertirlo, al menos a ser conscientes por ahora en la práctica de estas lecciones de que no estoy teniendo pensamientos amorosos y de que puedo cambiar esos pensamientos no amorosos por unos que sí lo sean. Correcto. Vamos leyendo la que sería la práctica, ¿cierto? Hasta allí, mira, hasta allí no nos ha dicho nada todavía el ejercicio. Imagínate. Impresionante, nos está colocando todo este panorama para que podamos ir comprendiendo. 4. Al aplicar la idea de hoy, escudriña tu mente con los ojos cerrados durante 1 minuto más o menos, esforzándote al máximo por no pasar por alto ningún pensamiento insignificante que tienda a eludir tu búsqueda. Esto te resultará bastante difícil hasta que te acostumbres a ello. Ojo, mira, vas a tener aparentemente dificultades para hacerlo. No te preocupes, tú simplemente intenta. Descubrirás que todavía te resulta difícil no hacer distinciones artificiales. Cualquier pensamiento que se te ocurra, independientemente de las cualidades que le asignes, es un sujeto adecuado para aplicarle la idea de hoy. Entonces, 1 minuto más o menos, cualquier pensamiento que aparezca lo aplicamos la lección de hoy. 5. Durante las sesiones de práctica repite primero la idea para tus adentros y luego a medida que cada pensamiento cruce por tu mente, manténlo en tu conciencia mientras te dices a ti mismo: este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro. Hagamos el ejercicio. Ok, entonces pongamos que me tomo el minuto, entonces para mis adentros obviamente pensé... Hagámoslo, tomémonos el minuto. ¿Sí? Ok, sí, hagamos. tomémonos el minuto. Muy bien, 1 minuto más o menos. Con los ojos cerrados. Uh-huh. Escudriñando. Y diciendo: no tengo pensamientos neutros. Este pensamiento acerca de la oscuridad al tener los ojos cerrados no es un pensamiento neutro. Este pensamiento acerca de la cebolla que acabo de comerme en la cena no es un pensamiento neutro. Este pensamiento acerca de los sonidos de la calle no es un pensamiento neutro. Este pensamiento acerca de que tengo calor no es un pensamiento neutro. Este pensamiento acerca de esta silla en la que estoy sentada no es un pensamiento neutro. Este pensamiento acerca del paseo en el que estuve ayer y lo alegre que me sentí no es un pensamiento neutro. Este pensamiento acerca de madrugar no es un pensamiento neutro. Qué interesante, ¿no? ¿Sabes qué estoy pensando? La cantidad de pensamientos fútiles que tenemos. O sea, te das cuenta lo que... O sea, el ejercicio lo hice en realidad, ¿no? Estaba pensando que si hace calor, que si me comí una cebolla ahora, que si los sonidos de la calle. ¿Te das cuenta cómo tenemos? Y tú, sí. Perdóname, Andreita, pero estábamos igual. Sí. Que si el paseo de ayer en que me reí. ¿Te das cuenta que mantenemos dejamos la mente volar como un trompo? ¿Sabes cómo me sentía? Como dicen aquí en Colombia, como un volador sin palo, o sea, como un juego aquí. Pirotécnico de esos que le han quitado el palito y en vez de salir despedido hacia lo alto, sale como un loco por todas partes haciendo daño y quemando. Es increíble. Increíble. Mira por qué es tan importante, y aquí comenzamos a ver los efectos prácticos y la importancia del curso y hacia dónde nos lleva. Mira cómo pensamos, las ridiculeces que mantenemos pensando y dejando nuestra mente divagar. Por eso el párrafo que leíamos tan importante, Jesús dice: no puedo dejar que tu mente esté divagando tanto, porque es que no piensas nada, piensas tonterías.
Y cuando por fin, aparentemente, según nosotros, estamos pensando con seriedad, un pensamiento importante, es para emitir un juicio, para condenar a mi hermano, para criticarme a mí mismo. ¡Qué tremendo! Me sentía cuando hacía el ejercicio y lo lindo es que estábamos sintiendo lo mismo, ¿no? Y se manifestó en la forma, incluso dijimos al mismo tiempo la palabra escudriñar, y bueno, es que eso significa que somos una solamente, y me sentía como realmente como escarbando, y veía como si sacara de un baúl fotos así que vuelan. Sí, era un montón de cosas. Antes eran muchas más. Lo que pasa es que uno como que termina así, como tú dices, como que terminas así cogiendo el que más, pero tú ves un montón de cosas. Claro, porque precisamente el ejercicio nos lleva a eso, como a una búsqueda y a lo que dice aquí, sin excepciones. Bueno, entonces, ¿dónde estoy sentada? ¿Cómo está el clima? ¿Qué hice ayer? Y todas esas cosas. Estamos pensando siempre, y esa voz que no para y que no cesa, y vuelan las fotos, vuelan las imágenes, vuelan. ¿Será que para podemos? Que la que coges es igual de tonta que todas las demás. Claro que lo de tonto y lo de... Bueno, también es un juicio, ¿no? Sí, pero eso es un juicio. Gracias, maestra de Dios. Entonces, bueno. Bueno, de fútiles. Igual de fútil, es igual de inoficiosa, de superficial, de que aparente, mira, y es que es aparente, y por eso es importante tener en cuenta eso. Para nosotros son fútiles. ¿Para qué? ¿Eso qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Está reforzando tu sistema de pensamiento, que solamente piensa cosas que van a hacerte daño a ti mismo, a hacerle daño a los demás, a reforzarse a sí mismo. Mira lo que nos dice Oirasor, estaban en sincronización los dos. Eso de la sincronización, eso de las sincronías, eso pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que no somos conscientes de esa sincronía, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos desconectamos, pero cuando empezamos, así como ayer hablábamos de un ejemplo de un cable que se conecta al tomacorriente. Entonces, cuando estamos ahí enchufados con la fuente o con la divinidad, pues entonces se nos tiene que mostrar eso mismo que todos estamos pensando y eso mismo que todos somos. Entonces, claro, estamos aquí conectados con la lección, conectados con la práctica, haciendo el ejercicio, pensando en lo mismo, escudriñando nuestra mente, tratando de entender que no tenemos pensamientos futiles, que todos, por pequeños que parezcan, tienen un efecto, y claro, se tiene que manifestar en la forma. Ahora, si todos estamos pensando en miedo, se tiene que manifestar en la forma. ¿Qué pasa cuando todos estamos pensando en el amor? ¿Qué pasa si las 42 personas que estamos aquí en este momento reunidas estamos pensando en términos del amor? ¿Tú no crees que está pasando algo? ¿Tú no crees que está sucediendo algo hermoso y maravilloso? ¿Tú no crees que todos tenemos la intención de unirnos en el amor? Pues eso es lo que estamos haciendo, y esa es la idea que debe ocurrir todo el día. Todo el tiempo debemos estar en términos del amor. Bueno, estamos haciendo esa inversión de pensamiento y nos estábamos entrenando. Ahora estamos en esa etapa de reconocimiento y está bien, pero no podemos quedarnos allí. Seguimos avanzando. Correcto. Como de costumbre, usa la idea de hoy cada vez que notes algún pensamiento en particular que te produzca desasosiego. Sugerimos a este fin, es decir, cuando te venga un pensamiento de desasosiego, ten en cuenta esto. La siguiente variación de la idea. Este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro porque no tengo pensamientos neutros. Se recomiendan 4 o 5 sesiones de práctica en caso de que te resulten relativamente fáciles. De experimentar tensión, 3 serán suficientes. La duración del ejercicio debe reducirse a sí mismo si experimentas cualquier sensación de incomodidad. Sí. Si allá en esa búsqueda te sientes como que no, ¿qué es esto tan loco? Pues entonces paras. Si no te sientes bien, paras. Pero puede que no te resulte incómodo. Entonces lo puedes hacer. Gracias por la aclaración, Gabriel. Exactamente, fútil es inútil. Imagínate, lo que llamamos pensamientos inútiles, todo lo que ocupa nuestra mente cuando está hecha para estar dando amor y estar pensando con Dios. Bueno, yo hice un resumencito
de la lección, entonces se los voy a compartir. Los pensamientos entonces son o verdaderos o falsos. Los pensamientos verdaderos crean, son la paz y representan el amor. Los pensamientos falsos fabrican, ya no crean, sino que fabrican ilusiones y todo lo que se deriva de allí: guerra, miedo, tristeza, depresión. Yo envié la fotico de la lección hoy y allí está el resumen. Mis pensamientos originan al mismo tiempo la percepción del mundo. ¿Cómo veo el mundo? Pues como pienso. Si yo pienso con miedo, el mundo es de miedo. Si yo pienso con amor, el mundo es de amor. ¿Por qué crees que a una persona que piensa en términos del amor no le pasan tantas cosas malas, entre comillas, como a esas personas que están pensando todo el tiempo en cosas negativas, para usar algún calificativo que sea comprensible en este momento? ¿Sí? Si crees que estás viviendo una tragedia en tu vida, déjame decirte que tú eres responsable de ello. Déjame decirte que son esos pensamientos de miedo los que han traído esa aparente tragedia a tu vida. Y déjame decirte también que pueden ser cambiados. Eso es lo mejor de todo. Entonces, los pensamientos neutros son imposibles. Imposibles, en conclusión. Los pensamientos que vamos a tener a partir de ese momento son grandes. Los pensamientos pequeños, fútiles, insignificantes, no existen. Ese es el resumen. ¿Dónde quieres estar? Tú decides. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, Carlitos, y gracias a todos. Y feliz práctica de esta lección hermosa. Bendiciones. Gracias.